Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Iniciamos la semana lunes 28. Iniciamos la semana y terminamos el mes, lunes 28 de febrero. Y fue un día un poquito frío, pasado por lluvia, pero de la mano de Dios. Para la meditación de esta noche tenemos al apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, pero antes vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por el fin de semana, el último fin de semana del mes de febrero, que además, como fue último fin de semana, celebramos la acción de gracias, nuestra cena y recordamos el sacrificio de Dios, el de Jesús en la cruz por nosotros. Allí en YouTube, una vez más los invito, allí en YouTube, en el canal de YouTube de la iglesia Monte del Rey, está la reunión familiar, están las reuniones para que las vean. Y antes de hacer la meditación de esta noche, vamos a orar, a darle gracias a Dios por el mes de febrero, a pedirle por el mes de marzo y a darle gracias por esta semana que comenzamos de su mano y a pedirle por esta semana. Así que los invito a orar. Señor, te damos gracias hoy lunes 28 de febrero por un mes que vivimos de tu mano, un mes en el que tú estuviste con nosotros, que tu presencia siga estando, cuidando, guardando y preservando nuestras vidas, al igual que te lo pedimos para esta nueva semana y al igual que te lo pedimos para este nuevo mes, que lo comencemos de tu mano dándote gloria y honra. En esta noche, háblanos a través de la meditación de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, les tengo hoy una meditación del apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios en el capítulo 2. En el capítulo 1, el apóstol Pablo hace sus saludos normales, comienza a hablar un poco de las cuestiones por las cuales escribe la carta. Normalmente es para resolver algún problema que ha estado sucediendo en las iglesias, pero empieza a hablar del tema importante, la sabiduría. Habla de la sabiduría humana y de la sabiduría de Dios. Vamos a leer el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, capítulo 2, el versículo 6 solamente. Y vamos a hablar de la sabiduría. Dice así: en cambio, viene hablando de la sabiduría humana y los problemas de la sabiduría humana. Entonces dice: en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Pablo no solamente se limita a hablar de la sabiduría humana y a exponer las dificultades y los problemas de la sabiduría humana, sino que llega al versículo 6 y dice: en cambio, sí hay una sabiduría que proviene de Dios, y dice que se habla entre los que han alcanzado madurez. Tenemos esta meditación de este versículo en esta noche porque altamente preocupado me he dado cuenta como muchos cristianos, muchos pastores, en estas épocas han estado desprestigiando tanto la sabiduría, la mente y la razón. He escuchado una vez tras otra frases como no le ponga la mente a eso, no razonen eso, y se nos olvida una parte sumamente importante. Dios es quien nos dio a usted y a mí la razón, la capacidad del intelecto, la capacidad de hacernos preguntas. También he escuchado: no le hagan preguntas a Dios, o no le pregunten esas cosas a Dios. Lo importante, lo que habla Pablo, no es simplemente desmeritar el razonamiento, el conocimiento, la sabiduría. No es lo más importante. Lo más importante primeramente es alcanzar madurez en Dios. Una vez nosotros hemos alcanzado madurez, ¿cómo alcanzamos la madurez? La madurez la alcanzamos leyendo la palabra, estudiando la palabra. Una vez tras otra hemos invitado a todos los cursos que hay de capacitaciones, de estudios de la Biblia. Es importante para alcanzar madurez leer la palabra, llenarnos de la palabra de Dios y entender la palabra de Dios. Orarle a Dios, pasar tiempo en su presencia, y pasar tiempos no superficiales en su presencia, pasar tiempos profundos de oración en los cuales no solamente le pidamos lo que necesitamos para el día a día, sino en los cuales
averigüemos acerca del corazón de Dios, qué cosas le interesan a Dios, en qué cosas usted y yo podemos cumplir los propósitos de Dios, no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de otros, ayudar a esos propósitos eternos de Dios. Entonces alcanzamos madurez. Una vez que alcanzamos madurez, allí es donde el apóstol Pablo dice, aquí es donde hablamos una sabiduría, pero no cualquier sabiduría. Está la sabiduría humana, que dice la que incluso tienen los gobernantes de este mundo, sabiduría humana, pero que dice, pero que no terminarán en nada. Los grandes filósofos, la gran frase de los filósofos, yo solamente sé que nada sé, después de tanto ahondar en los pensamientos y en la filosofía, en las disertaciones académicas, lo importante de la sabiduría es encontrar la sabiduría que proviene de Dios. Y esa sabiduría que proviene de Dios es un complemento entre la mente, la razón, que nos la dio el Señor, el Dios creador de todo, nos dio la mente y la razón. Y nos enseñó y no solamente nos la dio, sino que nos pidió usarla. Cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús cita el mandamiento que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Él cita, amarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6 dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Pero cuando a Jesús se lo preguntan, Jesús cita, pero Jesús dice, con todo tu corazón, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser, y Jesús, no por casualidad dice, y con toda tu mente. Dios, Jesús nos enseña a amar a Dios con nuestra mente, la razón, el intelecto, el porqué de las cosas. Esas veces que no le pregunte a Dios por qué, sino para qué. Dios nos enseñó a amarlo con la mente, con nuestro intelecto, con nuestra capacidad de razonar. Y si no sabemos por qué en muchas ocasiones no podremos simplemente amarlo a ciegas. Nos enseñó Jesús a amar a Dios con todo nuestro ser, pero también con toda nuestra mente. Pero cuando hemos alcanzado madurez. Porque una persona que ha alcanzado madurez entiende que a veces le preguntamos a Dios por qué esta situación y muchas veces la respuesta de Dios es aún no te puedo decir por qué. Y eso no nos detiene, eso nos lleva a reafirmar nuestra fe, nuestro compromiso con el Señor y a seguir buscándolo, no solamente con todo nuestro corazón, con todas nuestras emociones, sino con todo nuestro ser. La fe, la religión tiene que cimentarse en la razón, porque además, también lo dice la palabra, debemos estar preparados para el día en que nos llamen a rendir cuentas acerca de nuestra fe y el día en que tengamos que ponernos de pie y defender nuestra fe contra el ateísmo, contra las ideas contrarias a la palabra de Dios como el aborto, como la eutanasia, como tantas cosas en las cuales el mundo se mueve hoy en día y tenemos que desde la razón dar testimonio de nuestra fe y dar testimonio de un Dios que es real. Hablamos entre los que han alcanzado sabiduría y entre los que han alcanzado madurez, hablamos sabiduría, pero la sabiduría que proviene de Dios, sin desmeritar la razón, sin desmeritar la mente y dándole el lugar que tiene, que Dios nos lo dio para que con ella también le amáramos. Lo invito a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Enséñanos y llévanos primeramente a alcanzar madurez espiritual, madurez en tu palabra, madurez en nuestra relación contigo, madurez en tus principios, madurez en obedecerte y después llévanos a alcanzar tu sabiduría, la sabiduría que proviene de Dios, al Jesucristo muerto en la cruz y resucitado por nosotros. Llévanos a alcanzar esa sabiduría que proviene de ti para amarte con toda nuestra mente, para rendirte culto y adoración con todo nuestro ser involucrado, nuestro razonamiento, nuestra mente, nuestra capacidad de pensar, de reflexionar y de cuestionarnos. Amarte con todo lo que somos, con todo lo que tú nos has dado y tal cual como tú nos has formado. Llévanos a amarte y a no desprestigiar y a no desmeritar la importancia de la sabiduría
y del razonamiento en nuestra vida cristiana. Te pedimos una vez más que este nuevo mes de marzo tú estés con nosotros, podamos seguir dándote la gloria, la honra y dándote gracias por todo lo que haces con nosotros, que nos sorprendas con grandes bendiciones de los cielos, con tu presencia, con tu palabra y con tu poder. Igual que en esta nueva semana que comenzamos hoy, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Iglesia, el Señor los bendiga. La invitación para esta noche es muy especial. Vayan, busquen desde sus celulares, en sus computadores, en las tablets, desde el dispositivo desde donde se conecten, busquen el canal de YouTube, Iglesia Monte del Rey. Tiene el logo de la iglesia con un fondo en negro. Allí van a encontrar todas las predicaciones, las reflexiones, van a encontrar muchas cosas, pero la invitación especial es a que se suscriban al canal, a que todos nos suscribamos al canal de la iglesia, porque prontamente alcanzaremos los 1000 seguidores, que es un tope importante en este canal de YouTube para llegar a más personas y para seguir subiendo mucho más contenido. Entonces la invitación de esta noche es a que vayan al canal de YouTube, busquen en YouTube, en sus celulares, Iglesia Monte del Rey, y se suscriban, le den a suscribirse allí. Y que inviten a todos los que más puedan para que lleguemos a los 1000 seguidores del canal de YouTube. Esa es la invitación de esta noche, que el Señor los bendiga. Hasta luego.